Bienvenidos y bienvenidas. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a través del Museo del Templo Mayor, se complacen en presentar a ustedes el ciclo de conferencias Tenochtitlan y Tlatelolco a 500 años de su caída, complementario a la exposición temporal con el mismo título. Agradecemos la presencia de todas y de todos. A nombre de la maestra Patricia Ledesma Bouchan, directora del Museo del Templo Mayor y curadora de la exposición, les doy la más cordial bienvenida. La arqueóloga Judith Alba Sánchez, curadora del museo y de la muestra, será quien modere la sesión. Adelante. Muy buenas tardes, muchas gracias Mitzi por la presentación. Es un gusto y un placer compartir otra tarde de nuevo con ustedes en torno a estas pláticas que estamos a punto de cerrar, en torno a la exposición de Tenochtitlan y Tlatelolco, 500 años de su caída. Pueden visitarla hasta el 19 de marzo en el Museo de Templo Mayor, y esta tarde vamos a tener un cierre, un precierre de lo que ha sido las pláticas en torno a las diferentes temáticas. Ya abarcamos un poco sobre fuentes, un poco sobre la metodología que se utiliza para explorar precisamente hasta el más recóndito de los caminos que hay en la historia y en la arqueología, en la antropología. Por aquí tuvimos también la presencia de algunas temáticas que tienen que ver con lingüística, y todo esto en torno a la exposición, porque siempre hay temáticas por ahí que queremos abarcar. Pero ¿qué pasó posterior a lo que fue toda esta contienda? Siempre tenemos ahí un poquito de qué es lo que pasa posteriormente. Y bueno, esta tarde es un gusto compartir este foro con el doctor Salvador Rueda. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. A nombre de todo el equipo, pues te damos las gracias. Muchas gracias, Judith. Muy buenas tardes a todos. Tú me dices cuando empiece, Judith. ¿Listo? Sí, voy a Muy leer bien. la semblanza y pasamos posteriormente a la presentación. Ok. Salvador Rueda Snider es licenciado en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y maestro en Estudios de Arte por la Universidad Iberoamericana y maestro en estudios de la Universidad Iberoamericana. Desde el 2005 es director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec. Ha escrito y publicado, entre otros, los siguientes libros: Emiliano Zapata, antología en colaboración con Laura Estegel y Alicia Olivera; Códices y documentos sobre México, en coedición con Constanza Vega y Rodrigo Martínez; Pinceles mexicanos, 3000 años de pintura, Zapata en Morelos, junto a María Elena Noval. Sus investigaciones han abarcado temas como los códices mexicanos y el zapatismo en el estado de Morelos. Y muchísimas gracias también como parte de los trabajos que estuviste realizando con nosotros en el seminario, que también abarcamos temáticas un poco sobre las lecturas que nos hiciste de algunos personajes. Y para continuar, pues presentar esta de Como sombras en la noche, vida a la deriva. Adelante. Muchas gracias. Antes que nada, sí quiero advertir que esta plática no es una plática de ninguna manera académica. Se trata más bien de una serie de reflexiones de un viejo historiador que soy yo, en torno a un tema que siempre me ha llamado la atención, pero del cual no soy más que lector de los especialistas. Estas reflexiones tienen que ver con lo que he llamado la punta del hilo, que de eso trató el primer ciclo de conferencias en mi participación, y que gracias a la invitación de la doctora Patricia Ledesma, y que me picó la cresta, esa serie de notas sueltas se han ido convirtiendo en un libro, y espero que lo que leamos ahora también lo pueda yo ajustar y arreglar para poderlo incluir en ese libro. Se trata de la punta del hilo, es decir, qué es lo que sucede con los protagonistas de la conquista, qué pasa con ellos. Decía Jorge Luis Borges que el olvido es la materia del que está hecho el universo. El olvido es la materia frontal del universo. Y cuando tratamos de las biografías nos damos cuenta que a veces un solo acto, un solo momento acaban llenando de anécdotas las biografías. Y se nos olvida que los biografiados tienen una proporción humana y que les va, como a todos nosotros, bien y mal, y que cargamos también con una serie de
prejuicios y de maneras de pensar que nos hacen caminar, como diría Arthur Koestler, como sonámbulos por la vida, que pareciera que caminamos con una gran seguridad y en realidad no sabemos ni para dónde vamos. Quiero también hacer un par de notas sobre el título. Como sombras en la noche, lo derivé de una frase de la Eneida de Virgilio. Es el viaje de Eneas y la Sibila de Cumas al inframundo, al Averno. Y hay un pasaje en donde van caminando, entrando hacia el Averno, saliendo del lugar donde está la Sibila y entrando al Averno, y se aparecen como sombras en la noche todos los espectros. Ustedes traten de imaginar sombras en la noche, es decir, saber que ahí están, pero no se pueden ver, saber que están delineadas y que las atraviesa uno. La frase, digamos, textual de Eneas es Ibant obscuri solo sub nocte per umbram, y la traducción sería erraban bajo la oscura noche entre sombras. Y así es como creo yo que nos movemos los historiadores, nos movemos entre sombras, entre aquello que apenas podemos percibir de la gente que nos antecedió, que tuvo vidas como las nuestras, pero que de las cuales solamente tenemos una pequeña parte, porque la otra se ha olvidado y se ha ido a formar parte de la materia del universo. La otra es vidas a la deriva. Esta pequeña frase la tomé de un texto de Stefan Zweig que se llama Huida hacia la inmortalidad, el descubrimiento del Océano Pacífico, 25 de septiembre de 1513. Ahí es donde Stefan Zweig explica a Vasco Núñez de Balboa descubriendo el Océano Pacífico, pero sin saber exactamente qué es lo que era. Se trataba de un personaje como muchos que llegaron de España, que él califica precisamente como vidas náufragas. Es decir, gente que está tratando de salir de la pobreza, de la miseria en la que viven, y que buscan la fama, el prestigio, la riqueza, la hidalguía, que son los valores medievales de los españoles, y se los traen a América. Decía Stefan Zweig en particular, llegan todos los desesperados, los náufragos de la vida. De esos vamos a hablar acá, de estas sombras, pero que cuando estaban vivos eran náufragos que no sabían por dónde caminaban. Y vamos a comenzar con las imágenes, si me ayudas tantito, por favor, Judith. Tan no sabían que quiero presentarles esta, es una pintura portuguesa. Es el primer óleo en el que se presenta a un indio americano. Es 1505-1506. Y está en la adoración de los reyes. ¿Por qué? Porque todavía se pensaba en esa época que las islas a donde había desembarcado Colón eran parte de Asia. Y entonces, para poner al personaje, al mago, al rey mago, que después conocimos como reyes magos, a los sabios de Oriente, ponen a un indio y se le ve con esta lanza, flecha y su adorno de plumas. Así que la primera pintura en donde aparece un indio americano es portuguesa y es una adoración de los reyes. Pasamos a la que sigue, por favor. Es esta, entre 1501 y 1506, aunque yo he visto ya alguna datación más concreta, que es 1505-1506, es de Vasco Fernández y está en el Museo de Gran Vasco en Portugal. Vamos a la que sigue, por favor. Y ahorita nos vamos a detener tantito en esta y en la que sigue. Es posible que los primeros 60 años del siglo XVI hayan atestiguado una de las revoluciones más profundas de la historia. En esa poco más de media centuria se dibujó el rostro de la que hemos llamado civilización occidental.
Desde 1492 hasta la muerte del emperador Carlos V, Europa y el continente que se conocería como América sufrirían una transformación rápida, contundente y terrible. Las guerras de conquista, la reforma protestante, los metales preciosos, las rutas comerciales que atravesaron los océanos, entre otras cosas. Pero no fue una revolución premeditada. Los hechos y las ideas no siempre caminaron juntos, y es esa la paradoja de la historia, tal y como la propone Nicola Chiaramonte para un suceso similar en el siglo XX, según la traducción de Antonio Saborit, director del Museo Nacional de Antropología. Esa es la paradoja de la historia. Y sus protagonistas rara vez pudieron controlar el curso de sus actos, toda vez que sus imágenes del mundo no correspondían a las realidades que enfrentaban. América y su historia tuvieron que inventarse en el transcurso de 2 generaciones. A partir del segundo viaje de Cristóbal Colón, en 1493, se embarcaron a la española centenares de hombres y mujeres que buscaban mejorar sus destinos, en su mayoría sin perspectivas de salir de la medianía o de la pobreza. Las noticias del Dorado, sitio imaginario, los atrajo hacia una geografía que nació de la fantasía popular. Eran todos los desesperados, los náufragos de la vida, como ya les expliqué que escribió Stefan Zweig. Buscaron más allá, al extremo del Mar del Norte, como se llamaba entonces el Océano Atlántico. Es posible notar 2 mundos, el real que llamaron y llamamos americano, y el que llevaban en sus cabezas, el imaginado por la fantasía y las costumbres medievales. Vamos a pasar, por favor, a la que sigue. Este es el plano de Tenochtitlan de Hernán Cortés. Vamos otra vez a la anterior, Judith, si me hace favor. Esta es una representación que todos conocemos de Tenochtitlan en el siglo XX, visto con la visión de Anáhuac, pero es la perspectiva de lo que escribió Bernal Díaz del Castillo. Durante muchos años, los expedicionarios españoles no supieron a dónde llegaron, y los habitantes originales de las tierras que se apropiaban en nombre de Dios y del rey tampoco sabían quiénes eran ellos. Escribió Pablo Montoya, que no sin razón, que 2 civilizaciones extremas que no debieron conocerse, chocaron violentamente y cambiaron la historia. Fue así como durante los siglos XVI y XVII se construyó la primera imagen dominante del mundo que hoy tenemos. Al principio su forma era una mezcla de creencias medievales sobre un cosmos ordenado por el Dios único del cristianismo y las evidencias que enfrentaban la mirada de los exploradores. La Imago Mundi era tanto el deseo de encontrar la forma divina del universo como la semilla de la futura geografía humana. La imaginación y el deseo, que son 2 componentes de la fantasía, se impusieron a las pruebas visibles y su fuerza creó un falso pero duradero rostro de la realidad. En los primeros años, la fantasía medieval que prestó palabras a Bernal Díaz para explicar la sorpresa al ver a Tenochtitlan como si fuera salida de las páginas de Amadís, que es esta pintura. También marcó las decisiones y destinos de las instituciones que se crearon como instrumentos de gobierno, del gobierno monárquico y de los protagonistas de los primeros años de existencia de la Nueva España. Y también fue decisivo para las vidas de sus habitantes indígenas y españoles. Esta plática hará recuento de algunas de estas vidas, de cuyo recuerdo quedan apenas algunas palabras, como sombras en la noche. La Edad Media llegó en cada cabeza de los conquistadores, colonos y expedicionarios. Así lo han explicado casi todos los historiadores que han escrito y trabajado sobre la historia cultural desde la llegada de Colón hasta el comienzo del reinado de Felipe II. Comencemos por un personaje que llegó a ser protagonista del proceso de conquista de Hernán Cortés, Jerónimo de Aguilar, clérigo, intérprete, perfil diluido. Al llegar a las costas de la península de Yucatán durante los primeros días de marzo de 1519, los exploradores del capitán Hernán Cortés oyeron hablar de 2 castellanos que sobrevivieron al naufragio de Valdivia en 1511 y a las violencias de una naturaleza desconocida. Ambos soportaron de maneras muy diferentes lo que les deparó la adversidad. Muy pronto les buscó uno de ellos, llamado Jerónimo de Aguilar. La sorpresa de los aventureros de Cortés fue recordada por el memorioso Bernal Díaz del Castillo.
Frente a ellos estaba un hombre maltratado, con los signos que hacían pensar en un sirviente de poca valía. Cito, le tenían por indio propio, porque de suyo era moreno y trasquilado a la manera de un indio esclavo. Algo, sin embargo, lo distinguía, y vuelvo a citar, traía atado en la manta un bulto que eran horas muy viejas. Vamos a la que sigue, por favor. La que sigue, por favor, Judith. Ahorita vamos a regresar a esta. Vamos a la que sigue también. Bueno, les explico muy rápidamente. Esta es la imagen que se tenía a principios del siglo XVI, finales del siglo XV, de Colón desembarcando en la Española. Esta es la imagen que se tenía de los indígenas, entregando oro, entregando regalos, espantándose de las naves, etc. Vamos a la que sigue, por favor. Así es como un grabado explica el encuentro entre Hernán Cortés y Jerónimo de Aguilar. Vamos a la que sigue, por favor. Decía, traía atado en la manta un bulto, que eran horas muy viejas. Cuando habla de un bulto con horas muy viejas, se está refiriendo a un libro, al primer libro que llegó a las costas de lo que hoy es México. Eran un libro de horas. Entonces el extraño hombre del libro habló en español, mal mascado y peor pronunciado, y dijo, Dios y Santa María y Sevilla. El otro náufrago, Gonzalo Guerrero, se negó a tratar con los recién llegados. Vamos a la que sigue, por favor. Estos son los pocos ejemplos que han llegado de escritos de horas que se colgaban, precisamente se traían de una manera personal. Vamos a la que sigue, por favor, Judith. Y vamos a la que sigue, por favor. Esto es lo que contenía un libro de horas. Es cuáles van a ser las oraciones y los oficios cada día y cada hora del día. Entonces se lleva un recuento del tiempo. Este, por supuesto, es un libro de horas con una miniatura ya artística. Seguramente el que traía Jerónimo de Aguilar no era así, eran simplemente sus oraciones colgadas en un bulto, como lo vimos en la primera de las imágenes de los libros de hora. Curiosamente, la primera preocupación de Jerónimo de Aguilar fue el tiempo. Luego de ser reconocido, preguntó por el día en que se vivía. Con alivio supo que sus cálculos no fallaron y, más importante, que no erró en los ejercicios que le exigía la devoción. Para él el tiempo estaba hecho de tiempo y era imposible tratar de definirlo. Bastaba con obedecer sus leyes, tal y como lo afirmó San Agustín. En cambio, para el esquivo guerrero su mundo ya no era el europeo, sino otro, regido por los ciclos del sol hecho Dios. El suyo era el del cosmos determinado sin azares por un cielo de estrellas cuyo movimiento exacto precisaba el paso de los días, de los años y de las eras. Ambos infortunados navegantes vivían en un pueblo que adoraba a hombres que eran dioses del viento y serpientes emplumadas, en el que el tiempo era llevado a cuestas por un cargador divino. Pero para el transformado guerrero, los secretos cronológicos de ese pueblo debieron maravillarlo antes de convencerlo. Además de litigar con las ideas del mundo y de medir el tiempo, los dos náufragos usaron sus cuerpos para manifestar sus decisiones. Aguilar se negó a ser indio, a riesgo de volverse rápido alimento de los dioses ajenos. Guerrero abjuró del cristianismo y se convirtió en cacique. Casado y con hijos, tenía, cito, la cara labrada, horadadas las orejas y el beso de abajo, es decir, el labio inferior. Probablemente aceptó, como los otros caciques, que su piel llevase tatuado el lenguaje del dios. Ya indio maya, este hombre de mar enseñó artes guerreras a sus nuevos parientes, quienes sabrían cobrar sangre española al llegar el momento de pelear en su contra. Para Jerónimo de Aguilar, la exactitud del tiempo era preocupación subordinada a la rígida precisión cristiana de su disciplina piadosa. No le importaba el movimiento de los astros,
medido a modo de ejercicio intelectual que lo alejara de la locura nacida de vivir entre hombres incomprensibles, sino la cuenta de los días para la práctica correcta de sus plegarias. Con terquedad no renunció a pensar las cadencias aprendidas en su niñez, lo que no le evitó sentir la soledad. El suyo era el tiempo ordenado medieval, camino único de salvación del alma fortificada tras su cuerpo quebrantado. Más arduo resulta entender a Guerrero y su aceptación de creencias y mesuras que le eran completamente ajenas. Dos europeos que aún asombran y que la conciencia ha ubicado en lugares históricos disímbolos. Uno, Aguilar, casi olvidado y aún repudiado. El otro, Guerrero, acrecentó su recuerdo hasta la estatura de símbolo contrario a la invasión conquistadora. Es ahora casi un héroe. Ambos, sin embargo, mostraron con su épica de supervivencia las violencias del siglo. Sus conductas fueron el preludio al duro choque de dos civilizaciones. Enfrentaban mundos muy distintos. Hoy ejemplifican los dos troncos culturales principales del México que mira hacia el futuro. Circunstancia es destino, dice la frase clásica de Heráclito. A Gonzalo Guerrero le esperaba una buena muerte india. Su compañero de naufragio, en cambio, tuvo un final lleno de patetismo. Bernal Díaz del Castillo recordó apenas su última imagen. Sin gloria, paria entre los suyos, buboso, su cuerpo manifestó el asco que suscita ser mecanismo imperfecto. Hoy se opta por olvidarlo como engranaje primordial de la conquista. Tenía el útil don de la palabra, pues había una lengua indígena, la maya. Apenas si quedan huellas de su actividad en aquel momento fundacional. Una pintura indígena del siglo XVI, el lienzo de Cholula, lo imaginó como padrino en el bautizo de una belicosa cacique local, según nos descubrió el historiador Francisco González Hermosillo. Bernal Díaz recordó que fue un buen soldado y dice, este Aguilar fue el que hallamos en la punta de Catoche, que estaba en poder de los indios, que fue nuestra lengua. Murió de mal de bubas en 1531. Vamos a la que sigue, por favor, Edith. Ahorita nos vamos a detener acá, tantito. Detrás del cuerpo tatuado de Gonzalo Guerrero, del pacientemente apabullado de Jerónimo de Aguilar, fermentaban dos maneras de vivir complejas y distintas y muy pronto excluyentes entre sí. En este sentido, la desnudez de uno era ejercicio de adaptación a un ambiente social que así la reglamentaba. La del otro, obligación cristiana, vergonzoso por ser penitencia que expiaba íntimos pecados. Más profundamente, bullían dos maneras de conciliar el espíritu con la terrible realidad de un cosmos cruel. Esta conciliación de fundamento religioso otorgaba tranquilidad al conocer el origen del hombre genérico. También justificaba el orden social. Perfila la imagen del mundo que aceptó Gonzalo Guerrero, la imagen indígena. Jerónimo de Aguilar buscaba el paraíso y estuvo a punto de perder la vida en 1511. Se sostuvo en la extraña tierra, aferrado a la tierra que conocía, la tierra cristiana, soportada como valle de lágrimas. Se sostuvo ahí aunque la realidad le decía otra cosa. Gracias al contenido de un libro de oraciones y a un añoso juramento de fe. Resistió a la tentación de su soledad y que su soledad le confrontaba. Claudicar ante la desesperanza. Su devoción, apoyada en el libro de horas que escondía bajo sus harapos y guardado como reliquia sagrada, era el único vínculo con su propia cultura, con sus maneras de ver al hombre inmerso en los tiempos del universo. Es posible pensar que secretamente su adversidad lo hacía sentirse bajo la mirada del Todopoderoso, como un Job español. Con disciplina mantuvo el ritmo de su vida, normada por siglos de cultura cristiana. No dejó de creer que su origen, como el de todos los hombres, estaba escrito perennemente en la Biblia. Al sexto día de la creación, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Su nombre fue Adán. Luego, para ayudarlo, puso a su servicio a las demás criaturas, las que desfilaron ante él para ser conocidas. Adán les otorgó un nombre. Su vida fue posible por el soplo divino. Los animales, asimismo, eran posibles porque sus nombres se pronunciaban. Era el poder de la palabra. Pero no fue suficiente. Para su ayuda y compañía, Dios hizo a la mujer la madre de la humanidad. Desde entonces, casi nada había cambiado. Arriba el cielo, abierto a las almas escogidas y a los justos.
Abajo, el infierno, horroroso lugar de pecadores. En el centro, el hombre, modelo ejemplar entre los animales. Ese era el espectáculo del mundo, tan real como el paisaje que lo rodeaba, en el que Aguilar creía. Muy pronto, esa idea genésica, cósmica, se volvería dominante en los territorios de los múltiples mitos indígenas, poblados de dioses y energías en movimiento. El poder de la palabra. Se ha aceptado que el éxito de la conquista derivó de la superioridad militar europea, de sus avances náuticos o del uso tecnológico sofisticado en el aprovechamiento de los metales. Pero ello no explica del todo, sin embargo, la expansión de la civilización occidental en América. Podríamos ensayar un camino más, el de la fuerza de la imaginación plástica y su estrecha liga con la palabra escrita. Aguilar, como los demás españoles que a partir de entonces llegarían a las costas, apostaron su fe en un ritual que repetía oraciones y que reproducía imágenes a las que se dirigían los rezos. El libro de Horas, que con tanto cuidado salvó del naufragio y del cautiverio, ese compendio de plegarias inscritas en papel y quizás algunas ilustraciones piadosas, anunciaría las imágenes que a partir de las siguientes décadas dominarían el pensamiento americano. Las miniaturas con escenas bíblicas y con el paso anual de las estaciones pronto serían las formas aceptadas de la civilización occidental, pero también de la indígena occidentalizada. Aunque símbolos de la realidad invisible y superior, las imágenes del náufrago y las que a partir de entonces llevaron consigo los conquistadores y colonos eran funcionales. Así lo habían sido desde comienzos de la Edad Media, casi 1000 años atrás. Eran una aproximación al mundo inaccesible, afirmación de la autoridad de Dios, de la Iglesia y de la corona. Resorte del corazón humano en Europa que se trasladaba al Nuevo Mundo en el equipaje de los marinos, soldados y frailes. Detengámonos por un momento en este proceso de historia de las mentalidades. La teología, generadora de debates, no ha sido nunca ejercicio creativo en México. A la llegada de los españoles en 1519, imágenes y palabras que explicaban al hombre y su cuerpo en el contexto del cristianismo hacía mucho que se habían unificado en singular concepto. La obediencia a esta unidad era obligatoria entre los seguidores de una iglesia cuya religión se pretendía única y ecuménica. En las tierras que a partir de entonces se llamarían Nueva España, la iglesia, brazo del poder de la corona, fue institución de gobierno, administradora de almas y de propiedades, preocupada más por la buena marcha de sus jurisdicciones que por la especulación sobre los problemas del más allá. El edificio explicativo del equilibrio del universo y del papel del hombre fue asunto de Europa y los europeos. Porque América, la reflexión teológica llegó adulta. Larga es su trayectoria, desde la medieval imaginación de sistemas de ordenación del caos y la vigilancia de los pensamientos disidentes y de las experiencias religiosas heréticas, hasta la muerte de Dios que proclamara Nietzsche en 1880. En las tierras indianas poco afectó el debate de las cosas divinas. Aunque la institución eclesial ha buscado la unidad del pensamiento, lo ha hecho con la condición de obediencia absoluta a la Iglesia. En los momentos de la conquista y la evangelización de la Nueva España se gestaba la Reforma Protestante y su reacción católica. Fue tiempo promotor de guerras. Pero también fue tiempo de vocaciones entregadas como modelo monacal del cristianismo primitivo. Bernal Díaz hace el siguiente recuento. Cito: un buen soldado que se decía Sindos de Portillo, natural de Portillo, tenía muy buenos indios y estaba rico, dejó sus indios, se vendió sus bienes, se los repartió a los pobres, se metió a fraile Francisco, fue de santa vida. Media docena de conquistadores más, todos con encomiendas o negocios, dejaron las riquezas para ingresar de mendicantes franciscanos y alguno de dominico. Pero destaca el siguiente relato de un ermitaño al modo de la Tebaida. Cito: otro buen soldado que se decía Gaspar Díez, natural de Castilla la Vieja, estaba rico, así de sus indios como de tratos. Todo lo dio por Dios, se fue a los pinares de Huajalcingo, en parte muy solitaria, hizo una ermita, se puso en ella por ermitaño. Fue de tan buena vida, se daba ayunos e disciplinas, que se paró muy flaco y debilitado. Decían que dormía en el suelo en unas pajas, que desde que lo supo el buen obispo Fray Juan de Zumárraga, lo envió a llamar y le mandó que no se diese tan áspera vida. Tuvo tan buena fama de ermitaño Gaspar Díez, que se metieron en su compañía otros 2 ermitaños, todos hicieron buena vida. A cabo de 4 años que allí estaban,
fue Dios servido Yevalle. Los elementos de nuestras dos civilizaciones maternas, indígena y europea, no han tenido nunca el mismo peso. Durante el rápido proceso de conquista y como parte de la guerra, los españoles borraron las huellas del viejo poder de sacerdotes y hombres dioses. También destruyeron las formas exteriores del culto religioso prehispánico. Sus actos no fueron inéditos. De hecho, las conductas ante los indígenas reprodujeron la historia que edificó a la Europa cristiana 1000 años atrás a costa de la presencia ruinosa de la Roma imperial. En aquel entonces se elevaron iglesias, monasterios y castillos encima de foros y templos del ya inútil panteón grecolatino. Igual que sus ancestros frente a las piedras vivas de la antigüedad, desde el siglo V, los españoles levantaron a la Nueva España sobre las casas de los dioses vencidos, engañosos demonios, enemigos de la verdad revelada, cuyas imágenes fueron quebrantadas, decían los cronistas, pero que ahora sabemos se convirtieron casi en alegorías. Y en muchos casos fueron sustituidas por equivalentes cristianos. Fray Bernardino de Sahagún recordaba que al descubrir una escultura dentro de un ojo de agua, a la que se le rendía culto secretamente, él mismo se hundió en el manantial, rompió el ídolo y lo sustituyó por una cruz de piedra. El lugar conserva hoy el nombre que recuerda la acción del franciscano, Santa Cruz Acalpisca, por acá del rumbo de Xochimilco. En las ciudades y poblaciones sometidas, las pirámides sirvieron de cimientos a iglesias y conventos, al igual que en la antigua Roma al paso del politeísmo al cristianismo. Luego lo serían durante el tiempo de las catedrales a las sedes del poder episcopal. Por su parte, no sin propósito, las esculturas de los gentiles serían el piso de altares y pilas bautismales. Cito, la reunión del pueblo de Dios bajo una única cabeza apareció como lo que era, un sueño de intelectuales. Así escribió George Duby al explicar a una sociedad, la sociedad medieval, que se parecía a la novohispana como una madre a su hija. Aquí como allá, el proceso de cristianización no fue azaroso, todo lo contrario. Las conductas altamente codificadas de los evangelizadores y colonos siguieron pautas ya probadas por 1000 años de historia, apenas ajustadas a las exigencias del humanismo del Renacimiento, cuando la concepción del universo adquirió proporciones humanas, como explicó el inglés Kenneth Clark, y luego por la racionalización del mundo durante la Ilustración, cuyos ecos escuchamos todavía hoy. Las intenciones de gobierno de la Nueva España tampoco dejaron nada a la casualidad. Política, arte, religión que envolvieron todos los aspectos de la vida cotidiana de toda la gente. Sus ritmos propios asumieron matices que hoy todavía nos son familiares. La administración de los sacramentos y la conmemoración de los instantes fundamentales de la historia sacra se repitieron en la plástica novohispana con los lenguajes propios de cada siglo hasta su sustitución por los de las mitologías nacionalistas mexicanas a lo largo de los 2 últimos siglos, cuando además las ceremonias de tránsito vital se desarrollaron en los ámbitos de lo privado, domésticos. Pero es el peso de la cultura madre. Ya desde el siglo XII, los doctores de la Iglesia habían fijado el número y el sentido de los sacramentos, eficaces por lo que significaban en sí mismos, pero también en su administración rigurosa, territorio del poder jerárquico de la Iglesia, control de las conciencias, disciplina de los cuerpos. La Eucaristía y la penitencia, ceremonias básicas de la buena vida y la buena muerte de los individuos, se trasladaron de Europa como sistema simbólico de estados de ánimo, deseos, secretos. En torno a la hostia se recrearon sueños, diseños, lenguajes, proyecciones de la perfección. El arte sería su realización. No fue una aventura menor. Los vocabularios plásticos y la codificación de los mitos cristianos fueron trasladados desde las iglesias medievales y desde el fondo del tiempo a las ciudades novohispanas. De allí hasta los límites americanos con lo desconocido y la barbarie. Ya en las latitudes del Nuevo Mundo, la plástica prestó atención particular al bautismo y a la extrema unción, ritos que marcan el principio y el final del tiempo de vida. Sus significados políticos serían fuente de una extraordinaria riqueza plástica. Vamos a recorrer tantito esa riqueza plástica. Podemos pasar a la transparencia número 5, por favor, Judith. Bueno, este es un ermitaño como el
que se fue aquí a los bosques de Huejotzingo. No, yo decía la transparencia 5, ¿no las tienes numeradas? No importa. Vamos a estas. Estas son imágenes del siglo XVI sobre el sacramento del bautizo. Lo que tenemos que entender, vamos yéndolas pasando, por favor, Judith, es que el bautizo no era, como se tiene hoy, una ceremonia privada, familiar, sino era un acto político de adultos en donde aceptaban al rey cristiano como señor, y ellos aceptaban ser vasallos del rey cristiano. Estas son imágenes de la versión tlaxcalteca del bautizo de los caciques de Tlaxcala. Este es de uno de los biombos enconchados, y en la parte a la derecha, en la parte superior, está el bautizo que hace al medio, precisamente el bautizo que hace el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo a los señores de Texcoco. El que hace el bautizo a los señores de Tlaxcala es el clérigo Juan Díaz. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí en la parte de arriba, aquí sí en la parte alta, está el bautizo de las señoras. Vamos a la que sigue, por favor. A la que sigue. Este es del Códice Telleriano Remensis. Este es de uno de los Techaloyan. Esta ya es la versión barroca del bautizo de los señores de Tlaxcala. Como estamos viendo, es Juan Díaz el que los bautiza, es decir, el clérigo. Y es Hernán Cortés quien los apadrina. Está la Malinche, está todo. Son cuadros religiosos, y nos podemos ir tantitito para atrás, por favor. Un segundito. Estos cuadros tienen un rompimiento de cielo. Está Dios Padre, está Jesucristo, y en las piernas de Jesucristo está el Espíritu Santo. Estos son cuadros hechos para el interior del templo. Vamos a la que sigue, mija. En cambio, estos enconchados formaron parte o de cuadros o de biombos en las salas particulares de la gente rica, fundamentalmente criollos, pero también de la nobleza española. Este es no Juan Díaz, sino Bartolomé de Olmedo, bautizando a uno de los señores de Texcoco. En medio, entre el Hernán Cortés, que está apadrinando con la mano sobre el hombro del señor bautizado, y el fraile, está Juan Díaz y está la Malinche. Son patrones que se repiten y que nos permiten reconocer en qué clase de escena es. Vamos a la que sigue, por favor. Este es una copia del siglo XVIII, de un cuadro que se perdió, que se deshizo probablemente desde la primera mitad del siglo XIX, que es el bautizo de Ixtlilxóchitl de Texcoco. Otra vez está Bartolomé de Olmedo bautizando, está Juan Díaz en medio, está Hernán Cortés apadrinando, y en el extremo derecho está un indígena que está con un ademán de negación, con la diadema. Sabemos que ese personaje es Moctezuma, que negó que se le bautizara. Por supuesto, no corresponde al mismo momento histórico, es parte de la interpretación de una historia que había que leerse no secuenciada, sino como parte de un conjunto de sumas de anécdotas. Y del lado izquierdo está escribiendo el cronista, casi con seguridad podríamos decir que es Bernal Díaz del Castillo, porque Bernal Díaz fue publicado en 1632 y es el que sirve de fuente a casi todos los cuadros que a fines del siglo XVII y hasta mediados del XVIII se hacen en torno a la conquista. Vamos a la que sigue. Este cuadro está en el Castillo de Chapultepec. Este es uno de
de los detalles, en donde está Moctezuma, se le reconoce porque tiene la diadema con un águila que tiene 2 cabezas, como la de los Habsburgo. No sé por qué, así lo pintaban, pero esa era la convención barroca para pintar a Moctezuma, y está negándole al español que hace ademán de invitarlo, está negándole el bautizo. La crónica de Diego Durán dice que no quiso que se le bautizara, que él quería morir con la creencia de sus mayores. Vamos a la que sigue. Esta es una interpretación de memoria que se hace a finales del siglo XIX del cuadro que vimos hace un ratito, el del fraile mercedario. Vamos a la que sigue, por favor. Del mismo pintor, que es Vivari Valderrama, están estos 2 cuadros, el que viene ahorita, que esta es la primera misa en Tenochtitlan, y la que sigue, por favor. Este se llama La humillación de Hernán Cortés, es decir, Cortés deja las armas en el piso, entre ellas está la espada en el piso, en señal de vasallaje o de pacificación. Y aquí es con la llegada de los primeros franciscanos, 1524, como él se despoja de sus armas y asombra a los indios, que son todos los personajes que están en la parte derecha hacia abajo y detrás del fraile franciscano. Vamos a la que sigue, por favor. Esta es otra versión del bautizo de Iztlizóchitl de Texcoco, que está en la iglesia de Tonancintla en Puebla. Otra vez está Moctezuma negando con su diadema el águila bicéfala. A la que sigue, por favor. Igual Cortés apadrinando, pero este es Juan Díaz. Aquí está apadrinando precisamente a uno de los señores de Tlaxcala. Esta es una copia que se hace para México a través de los siglos, pero la interpretación que le dan es que es el bautizo de Cuauhtémoc. En realidad no hubo bautizo de Cuauhtémoc, aparece en la crónica mercedaria del siglo XVIII, pero no hay en ninguna de las relaciones que se le bautizara. Efectivamente, a Cuauhtémoc se le bautizó, se le llamó Hernando Alvarado Cuauhtémotzin. Aceptó pues el vasallaje al rey cristiano. Aquí en estos cuadros, como pueden ver, está la espada nuevamente en el piso en señal de paz. Vamos a la que sigue, mija, por favor. Ahorita nos vamos a detener tantito ahí. Bueno, esto es lo que ya acabo de explicar. Vamos a uno de los siguientes destinos borrosos, el de Xicoténcatl el Mozo. Nos trasladamos a los primeros años del México independiente, 1826. El cambio de signo sobre el pasado debió ser temprano, hacia el amanecer del siglo XIX. La conquista, acontecimiento nodal y originario de la historia, seguía siendo considerado importante, pero ya no el momento genésico de la nación. Todo lo contrario, sería el instante que interrumpió la historia. Entonces, la carga emotiva de sus protagonistas se redefinió y se valoró con calidades que rozan nuestros días. Por lo pronto, ya no fue unánime la imagen heroica de Hernán Cortés, tampoco la de la Malinche, Jerónimo de Aguilar, la de Moctezuma, Cuauhtémoc o los caciques tlaxcaltecas. Durante esta redefinición de caracteres, la copiosa simbología barroca se olvidó. Quizá más como excepción que como regla, cuando la independencia se asumió como realidad reciente, como en 1826, destacó la figura de Xicoténcatl, héroe local del centro de México, que se proyectaría por un instante hacia los cimientos ideológicos de la nueva nación. Se publicó la novela histórica Xicoténcatl, que esta es su portada, considerada la primera novela romántica hispanoamericana, en la que los otrora héroes del episodio conquistador se convirtieron en villanos. Es difícil señalar los alcances de la novela entre sus lectores y la influencia de los valores románticos todavía heterodoxos en la concepción de la conquista. Pero sí es posible seguir los pasos de su biografía en el contexto político y bélico de la conquista. El cronista tlaxcalteca Diego Muñoz Camargo escribió que durante la estancia de los castellanos en Tlaxcala
hacia finales de 1520, llegaron embajadores mexicanos a buscar enlazar una alianza con los gobernantes tlaxcaltecas a fin de que no se les diera reposo a los invasores. Un debate político quedó al descubierto. Xicoténcatl Axayacatzin, conocido como Xicoténcatl el Mozo, de un lado, y Maxicatzin, gobernante de una de las 4 cabeceras por el otro, plantaron posturas. Divide et impera, habría dicho Julio César, y estaría en la mente de Cortés. Divide y vencerás. Demos la palabra a Muñoz Camargo. Los enviados mexicas proponían matar a los españoles, cito, en lo cual quiso venir y condescender un cacique llamado Axayacatzin Xicoténcatl, hijo mayor de Xicoténcatl el Viejo, a quien había dado el gobierno de su cabecera a su padre, señalándole por su capitán general. Este, pues, venía en consentimiento de que los nuestros muriesen y los acabasen de matar. Y siendo de contrario parecer, Maxicatzin recibió grande enojo y así con grande ira y alteración lo maltrató de palabra, diciéndole palabras de grande injuria, llamándole cobarde, mujer y afeminado, imputándolo de traidor, alevoso, y le dio de reempujones echándole por unas gradas abajo, cuyo atrevimiento tuvieron en mucha estima haberlo hecho así Maxicatzin, con el respecto a que los otros mozos locos no se atreviesen a seguir la opinión y parcialidad del dicho Xicoténcatl Axayacatzin, el cual era tenido por hombre alocado, de poco consejo y muy mudable sus pareceres, alterado y sedicioso en la República. El recelo de Cortés y su opinión de los castigos como práctica política sellaron el final del episodio. Cito, este Axayacatzin Xicoténcatl murió ajusticiado, pues lo mandó ahorcar Cortés por consentimiento de la República de Tlaxcala, estando en Texcoco sobre la Guerra de México. Vamos a la que sigue, por favor, Judith. Ahí está la muerte de Xicoténcatl el joven. Fernando de Alba Iztlizóchitl, historiador de Texcoco, repitió la información. Decía, el segundo día de Pascua del Espíritu Santo, poco antes de que votaran los bergantines y comenzara el sitio acuático de Tenochtitlan, esto es, hacia abril de 1521, cito, antes de salirse Cortés con la armada, hizo ahorcar a Axayacatzin, uno de los 4 señores de Tlaxcalan, por ciertas demasías que hizo. Termina la cita. Pero el contexto de la rebeldía del joven Xicoténcatl fue explicado a la manera de relato medieval barroco por el mismo Iztlizóchitl. Esta todavía no, todavía no lleguemos ahí. Cito, Maxicatzin contradijo por todas instancias lo que Xicoténcatl alegaba y decía, favoreciendo muy hincadamente la parte de Cortés y de los suyos, alegando para ello muchas causas y razones. Y estando en esta contienda, que era en la sala y oratorio de Xicoténcatl, donde estaba la cruz, milagrosamente todos los que estaban en ella vieron entrar una nube que cubrió la cruz, y quedó la sala oscura y triste, con lo que a Maxicatzin, viendo este milagro, se le aumentó el ánimo y brillo con que defendía el partido de los cristianos, de tal manera que Xicoténcatl el Mozo, que sustentaba con un gran coraje el parecer de su padre, y él llegaron a las manos, y Maxicatzin le dio un reempujón que lo echó de las gradas abajo que estaba en la entrada de la sala. Todos los del consejo y junta, viendo el milagro tan grande, mudaron de intento y se volvieron de la parte y opinión de Maxicatzin, con que despidieron a los embajadores mexicanos, diciéndoles que ellos habían de defender y amparar a los cristianos y perder por ellos la vida, y a las mujeres y a sus mujeres e hijos. Y así que los despidieron, salió aquella nube y quedó aquella sala muy clara y alegre y la cruz muy resplandeciente. En eso termina Iztlizóchitl. La suerte política de los conquistadores quedó echada con la derrota verbal y luego la ejecución de Xicoténcatl el joven. Pero otras historias flotan como sombras en la noche. Muy poco después, Maxicatzin moriría de viruela, como también los gobernantes Cacamatzin de Texcoco, Huitláhuac de México y Zuangua de Michoacán. Otra sombra aparece. Una hermana de Xicoténcatl, bautizada como Luisa, sería mujer de Pedro de Alvarado hasta su muerte. Es posible pensar que el ejercicio punitivo contra los opositores fuese también una costumbre de raíz medieval.
Así fue como Nuño Beltrán de Guzmán sentenció a muerte al Calzonsi de Michoacán, a los rebeldes indígenas y españoles en el Darién y en el Perú, etc. Y así se explica por qué mandó ahorcar Cortés a Cuauhtémoc el martes de Carnaval de 1525 y poco antes, también en el contexto de la rebelión de Cristóbal de Olid en la expedición a las Cigüeras, a Pedro Palma y a Trevejo, los cuales mandó ahorcar Gil González de Ávila o Francisco de las Casas, que juntamente con ellos ahorcaron a un clérigo de misa por revolvedores y amotinadores de ejércitos cuando se venían a la Nueva España desde Naco, después de que hubieron degollado a Cristóbal de Olí. Ahora sí pasamos a la que sigue. Aquí tenemos en el Códice Telleriano Remensis la muerte de Cuauhtémoc, colgado de una ceiba, pero a un lado está la muerte de este clérigo al que hacía mención Bernal Díaz del Castillo sin nombrarlo. Pero sí déjenme platicarles que para 1976, cuando se hicieron los nuevos estudios sobre los restos de Cuauhtémoc o la posible tumba de Cuauhtémoc en Ixcateopan, al leerse esta página del códice, hubo quien interpretó que el español que estaba colgado era en realidad Juan de Tecto, uno de los clérigos que iban con Hernán Cortés a la expedición de las Cigüeras, aunque el cronista Bernal Díaz dice que no, Juan de Tecto murió de hambre en el transcurso de la expedición, y este es al que Gil González de Ávila o Francisco de las Casas ahorcaron ya estando rumbo a Guatemala. También Pedro de Alvarado ahorcó a los gobernantes quiché y cachiquel guatemaltecos Sinacán y Huauquechul, prisioneros antes de partir a su expedición por el Mar del Sur y en su ida al fantástico Cíbola en 1540. Sinacán, nada más para que quien tenga la curiosidad, es el personaje de un cuento de Borges que se llama La escritura del Dios, que se los recomiendo lean. Es magnífico. En 1566, como episodio final de la llamada conjura de Martín Cortés, fueron decapitados los hermanos Gil y Alonso González Dávila en la capital novohispana, hijos de Gil González Dávila, que ajustició a los que se sumaron a Cristóbal de Olid, que fue degollado. Vamos a una siguiente sombra. El matrimonio y gobierno, el caso de la sinventura doña Beatriz de la Cueva se llama. El 9 de agosto de 1538, el emperador Carlos I debió sentirse halagado por las noticias de riqueza sin fin que el famoso adelantado Pedro de Alvarado le llevaba. Los territorios de ultramar prometían extenderse hacia el oriente, esa deseada geografía, a través de la expedición por el Mar del Sur, como se conocía entonces al Océano Pacífico. Si quieres, sí pasamos ya a la que sigue, por favor, mija. Vamos a la que sigue. Estas son versiones del encuentro de Cortés y del ajusticiamiento de Cuauhtémoc en el siglo XX. Este es del encuentro con los tlaxcaltecas. Vamos a los que siguen. Acá está, en la parte alta del mural, está Hernán Cortés deforme como lo pintó Diego Rivera, y está Cuauhtémoc colgado de cabeza, tal como se representaba en la tira de Tepexpan. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí nos vamos a quedar tantito. En esos años también se corrió la voz de un dorado septentrional, de la voz del fraile Marcos de Niza, profeta alucinado por las fantasías medievales. El dibujo provisorio al monarca que le hacía el conquistador y adelantado Pedro de Alvarado llegó también con regalos y promesas. Habían pasado 17 años desde la caída del reino de Moctezuma, y para entonces ya Alvarado estaba sentado en Guatemala y peleaba con otro conquistador, Montejo, por las tierras, encomiendas y poder sobre los mayas cachiqueles. El emperador no dudó en jugársela. La posibilidad de llegar al rico extremo oriente pesó más que las quejas por la conducta abusiva de Alvarado. En real cédula, el emperador le otorgó la gobernación de Guatemala por 7 años prorrogables. Pero el adelantado también cumplió con otros requisitos políticos que regulaban la vida privada.
Las normas se hundían también en el pasado medieval. Según el Memorial Guatemalteco de 20 de febrero de 1538, Alvarado debía regresar casado a fin de asentarse bien en la tierra. Él ya tenía una mujer, la hija de Xicotencatl, pero no era su mujer legítima. En cambio, sí había enviudado muy pronto de doña Francisca de la Cueva, con quien se había casado y apenas al llegar a Veracruz murió. Por intermediaciones familiares, con el permiso y regalo del rey Carlos, con negociaciones en torno a la dote, declaraciones de bienes e hipotecas y dispensa papal, Pedro de Alvarado se casaría con Beatriz de la Cueva, hermana menor de su difunta esposa, antes de terminar ese año 1538. A principios de 1539, partieron de Sanlúcar de Barrameda con un séquito de damas de compañía de doña Beatriz. Desembarcaron en Puerto Caballos, hoy en territorio hondureño, el Viernes Santo. Mientras Alvarado preparaba embarcaciones para buscar las tierras ricas de Oriente por el Mar del Sur, el Océano Pacífico, doña Beatriz se asentó en la ciudad de Santiago de Guatemala. Entre otras acciones, enmendó un problema derivado de la resolución del conflicto entre su esposo y Francisco de Montero. La hija de este quedó pobre y sin dote, y doña Beatriz solucionó el asunto y marcaría el buen futuro de la joven Montero. Pero el destino se atravesó. Pedro de Alvarado fue llamado por el virrey Antonio de Mendoza para combatir a los indios cascanes de Tenomascle, que ponían en peligro a los españoles de la Nueva Galicia, y luego ir al encuentro del Cíbola, el dorado del septentrión. Pero en el Peñol de Nochistlán, tras una mala decisión en el ataque al no tomar en cuenta el efecto de las lluvias, la cabalgadura de uno de sus hombres resbaló por la ladera del Cerro del Mixtón y le cayó encima a Pedro de Alvarado. Murió pocos días después. Era el 4 de julio de 1541. La noticia llegó oficialmente a Guatemala a finales de agosto. Entonces doña Beatriz guardó duelo memorable. Las crónicas cuentan que, además de llorar todo el tiempo, pintó su palacio de negro por fuera y por dentro. Pero no se mantuvo quieta. Pasado el novenario, se reunió el ayuntamiento para decidir quién sería el sustituto de Alvarado en el gobierno. Logró que los miembros del cabildo la nombraran gobernadora en reunión del 9 de septiembre. Se llamaría a sí mismo la Sinventura. Vamos a pasar tantito las imágenes. Este es el adelantado Alvarado conquistando tierras de Guatemala. Vamos a la que sigue. Esta es la Nueva Galicia, a donde cuando él iba hacia China fue llamado al llegar a la barra de Navidad, y fue llamado por el virrey y por el gobernador de Guadalajara para ir que los apoyara a luchar contra los cascanes. Las primeras batallas de los cascanes fueron al sur de Chapala. Aquí se ve Chapala, en lo que se llaman los peñoles de Pajacuarán. Y después se van yendo hacia la zona cercana a los Altos de Jalisco y Zacatecas, a donde los va a atacar en el Peñón de Nochistlán y en el Cerro del Mixtón. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí está, en Xochipila, que es donde él combate a los cascanes en el lugar que hoy conocemos como Juchipila, entre Zacatecas y Jalisco. Y es la imagen del Códice Telleriano, en donde muere el Sol Tonatiuh, Pedro de Alvarado, en este combate que vemos abajo de los Peñoles. Podríamos ir un poquitito arriba en dos imágenes, perdón, Judith, apenas ahorita lo chequé. Ahí. Fíjense ustedes cómo a Pedro de Alvarado le acompañan, por supuesto, jinetes armados, pero también guerreros indígenas. Él lleva un ejército que lleva con el virrey de indios michoacanos y de tlaxcaltecas. Ahora sí, vamos hacia abajo. Esta es la versión indígena, y esta es la de un grabado europeo, en donde también se ilustra la muerte de Pedro de Alvarado en un sentido de lectura, como se hacían los grabados. Es decir, primero empiezas por el lado derecho, a donde van ellos caminando hacia el cerro, llegan a la punta
se cae el caballo, que es la escena central de este grabado, como pueden verlo. Aquí no es que le cayera un caballo ajeno encima, sino que manejan que, que él cayó y su caballo encima. Y en la parte baja del lado izquierdo es donde lo están llevando ya herido, como él decía que traía, que le preguntaban qué le dolía y decía, me duele el alma, y con eso pide la confesión y además arregla su testamento y muere en Guadalajara. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí está la imagen de Pedro de Alvarado. Paso a la que sigue, por favor. Pongo estas dos imágenes que siguen porque cuando él llega a Guatemala, organiza, con su nueva esposa, organiza una serie de fiestas de origen medieval, entre ellas los juegos de cañas como este. Es decir, una suerte de torneos, pero que son como escaramuzas más, digamos, simbólicas que reales. Vamos a la que sigue, por favor. Aquí están las noticias de los Juegos de Cañas Reales de 1544. Y aquí está Pedro de Alvarado y doña Beatriz. Vamos a la que sigue, por favor. Ahí la vamos a detener tantito. Llegan a Santiago de Guatemala, a Antigua, y se establecen ahí en 1539. Pero el 4 de julio del 41 muere Pedro de Alvarado. Doña Beatriz guardó un duelo memorable, les decía. Las crónicas cuentan que pintó su palacio de negro por fuera y por dentro. Pero no se mantuvo quieta. Pasado el novenario se reunió el ayuntamiento para decidir quién sería el sustituto de Alvarado en el gobierno. Doña Beatriz logró que los miembros del cabildo la nombraran gobernadora en reunión del 9 de septiembre. Se llamaría a sí misma La Sinventura. El sábado 10 de septiembre, es decir, un día después, se recuerda por la gran cantidad de lluvia que se abatía sobre la ciudad de Santiago de Guatemala. Otra vez la lluvia, así como la lluvia fue la perdición de Pedro de Alvarado, acá tiene que ver con el destino de doña Beatriz. Los vecinos se encerraron en sus casas por la gran cantidad de lluvia que caía. En su espléndida y ya clásica biografía de Pedro de Alvarado, el erudito historiador Adrián Recinos escribió, y cito, la tormenta arreciaba y 2 horas después de anochecido, un fuerte temblor sacudió la tierra. A continuación, descendió del volcán una gran corriente de agua que, abriéndose paso por las faldas del monte, se entró por la ciudad, derribando paredes y casas enteras y llenando patios, calles y plazas de lodo. Piedras y arena gruesa, cual caudaloso río que se hubiese salido de su madre. Por su posición al sur y en la parte más próxima al volcán, la casa del adelantado fue la primera que recibió el choque y empuje de la corriente. Su techumbre y las paredes que la sustentaban rodaron por el suelo. Hombres, caballos y ganado perecieron ahogados por la inundación o heridos por los escombros. Al oír el estruendo del agua, doña Beatriz se levantó de su lecho y, habiéndole informado a sus criadas que el agua subía ya de nivel, llegando casi a su recámara, subió con ellas y sus damas de compañía a un oratorio recientemente construido, donde pensó tener más seguridad. La capilla era de ligera construcción y, estando más expuesta al golpe del agua y de las piedras, no resistió la embestida de los elementos y se desplomó sobre doña Beatriz y sus damas, sepultándolas entre sus ruinas. Junto con doña Beatriz murieron una docena de sus damas, más de 50 españoles y 600 indios. Sobrevivieron solo 5 damas, entre ellas doña Leonor, hija del adelantado con doña Luisa Xicoténcatl, de la nobleza tlaxcalteca, la hija de Xicoténcatl el Viejo. Vamos a la que sigue. Ahí está. Ahí está la escena en donde hace erupción el volcán y la aguada, probablemente había un huracán en ese momento, la aguada arrasa completamente a la antigua Guatemala.
Vamos a la que sigue, por favor. Estas son las ruinas de la antigua Guatemala, lo poco que queda de ese 10 de septiembre de 1541. Vamos a lo que sigue, por favor. Así es una fotografía moderna. Vamos a detenernos un segundito ahí, Judith, gracias. A doña Beatriz se le conoció como la gobernadora por un día y como la mujer sin ventura, doña Beatriz de la Cueva. También se la ha calificado como la primera gobernadora de la América Española, pero yo creo que se exagera. Ya se mencionó a la oscura pero orgullosa cacica de Cholula, a la que apadrinó en su bautizo y a la aceptación de vasallaje al rey, el también oscuro y desventurado clérigo, obsesionado con el tiempo cristiano, el intérprete Jerónimo de Aguilar. Esta es la cacica de Cholula. Vamos a la que sigue. Esta es parte del códice de Cholula. A la que sigue, por favor. Y regresamos a Jerónimo de Aguilar, quien va a ser el padrino de la cacica de Cholula en el momento en que ella acepta el vasallaje al rey cristiano. Pero ambos, así como la sin ventura doña Beatriz, se mueven entre nosotros como sombras en la noche de la historia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Salvador, por esta plática muy bonita y muy poética, la forma en la que nos has llevado de la mano para ir poco a poco revelando estas sombras, como nos mencionas, que ese es un tema muy bonito como para ir platicando de cómo lo vas explicando. Primero quiero mandar saludos a toda la gente que nos está siguiendo. Muchísimas gracias a los que están al interior de la República. Muchas gracias, Salvador. A Armando Becerril, que también siempre diario nos está siguiendo por aquí en las transmisiones. Saludos. Muchas gracias, también, Armando. También saludos a Jenny Perea, que nos sigue desde el Ecuador. A Magali Marín, también muy buenas tardes. Le mandamos un cordial saludo. A Martín Roberto Granado, saludos también por acá al maestro Salvador. A Roberto Velasco también, que siempre también nos está siguiendo. Sí, Roberto, dale un abrazo. Sí. Y también a Evelyn Brown Clamer, que también te manda muchos saludos, y a Eder, que por ahí también anda mandando saludos, a la gente del Estado de México, de Chiautla, que también nos siguió mucho en esta transmisión. Muchos saludos. Y vamos a empezar con una pregunta que me hace el público. Mencionabas por aquí estos ejemplares de los libros de las horas que, que fueron súper importantes. Aquí hay un tema que a lo mejor quiero cortar un poquito de tela, porque mencionas que estas horas también es como una manera de contar el tiempo. Ahí nos pusiste una reflexión muy bonita donde el tiempo para un personaje que ya está más con la cosmovisión maya, pues ya es otra forma de contabilizar el tiempo, pero para un personaje que todavía sigue con su rutina de hacer sus oraciones, esta es una manera de contabilizar el tiempo, y me pregunto si también es como una analogía cuando los presos están en una cárcel, tienen que contar el tiempo para evitar esta locura y mantenerse un poco cuerdos. Me lo preguntas, bueno, es una pregunta interesante, pero yo pienso que es una buena analogía, no se me había ocurrido, pero sí el hecho de no tener una cuenta del tiempo y sentirte perdido en un mundo que no estás entendiendo debió haber sido muy difícil. Este clérigo lo que lo salvó fue su práctica de oraciones muy medieval, llevando una cuenta del tiempo y después sabiendo que no se equivocó. Bernal Díaz decía que les llamó mucho la atención el español en el que hablaba. Claro, tenía de 1511 a 1519 preso entre los mayas, sin hablar en castellano, entonces ya le costaba trabajo hablar en castellano, entonces dijeron, Castilla, Castilla. Pues sí, Castilla, pues ¿usted quién es? Y cuando pregunta por el día, se da cuenta que no se equivocó, y eso es lo primero que lo hace sentir bien, es decir, que lo hace sentir a salvo.
no les caía bien a los españoles. En general no era un personaje que debió haber sido simpático. No aparece, si ustedes vieron las imágenes de los encuentros con los tlaxcaltecas, etcétera, aparece la Malinche, cuando son los bautizos aparece la Malinche y aparece, o sea, doña Marina, y aparecen muchos españoles. No aparece él, aparece en el clérigo Juan Díaz con su traje de clérigo y su birrete, o el fraile mercedario Bartolomé de Olmedo con su hábito color blanco. No aparece en ningún lado Jerónimo de Aguilar. Y por lo que uno entiende que dice Bernal Díaz, cuando muere pues un poco marginado. Además de que las bubas eran una enfermedad que impedían que te acercaras porque huelen, él debió haber además estado solo. Entonces, su muerte en 1531 debió haber sido la de un hombre solitario. Es una vida triste. Se mueve efectivamente entre las sombras como si fuera un personaje de novela. Pero lo triste es que fue tan real como somos nosotros. Por aquí me pregunta Armando Sierra, ¿qué tan comunes eran estos libros de horas? Saludos desde Italia. Que yo sepa, eran bastante comunes, aunque lo más probable es que, se los puedo casi asegurar, que el que llevaba Jerónimo de Aguilar era una copia manuscrita. Conocemos los códices de libros de horas de finales del siglo XIV y los del siglo XV, porque son hechas para nobles europeos y que están profusamente ilustrados. Entre ellos están los de los ricos libros de horas o las ricas horas de los hermanos Limburg, que pintaron para el borgoñés duque de Borgoña. Y por cierto que mueren ellos durante la peste, los pintores. Pero quedan estos como elementos de museo. Los otros libros de horas debieron haber sido copiados por los mismos clérigos para llevar ellos sus oraciones y sus maneras de llevar las cuentas de los días santos que había que guardar, el domingo que había que guardar, el séptimo día que había que guardar, en fin. Y las horas, es decir, a qué horas tenías que hacer cierto tipo de oración, y debieron haber sido frecuentes en el sentido medieval de la palabra. No creo que sean frecuentes como lo entendemos hoy, en donde tenemos un montón de libros atrás de nosotros que les leemos 3 páginas y lo vamos guardando y sabemos qué es lo que hay ahí, y el día que necesitamos lo buscamos. Y entonces hacemos las salvajadas, como yo con mi Bernal Díaz, que ya lo traigo como el libro de horas de Jerónimo de Aguilar, que se está desmoronando y lleno de apuntes frecuentes en el sentido medieval de la palabra. Es decir, que lo podían tener la gente que sabía leer. Bueno, y de esta manera también me hace reflexionar un poquito en que mencionabas por aquí, es un tiempo de guerras y de vocaciones, esta idea también de tener esta parte de religión y también motivación, digamos, una motivación, digamos, emocional para poder enfrentarse a algo desconocido, enfrentarse a algo que no sabes, enfrentarse a un tiempo que no sabes si vas a regresar. Me llama la atención porque también se menciona que eso también motivó al final de toda la batalla a regresar incluso a la vida servicial. Entonces, podríamos pensar que también esto fue una práctica, digamos, de tiempo lineal, o sea, que se marcara precisamente para establecer este tiempo, de un tiempo que traes marcado digamos, por una forma de motivarte espiritualmente. Sí, aunque hay que pensar que quienes traen estas maneras de pensar son de religiosidad popular, cargada de supersticiones y de muchas cosas. Recuerden ustedes los relatos que dibujan el inicio de la Noche Triste, en donde los españoles dicen es que nos mandaron a sus brujos y veíamos
caminar a los muertos y veíamos cómo iban piernas o brazos flotando, etcétera. Y en ese mismo episodio de la Noche Triste, la explicación que da Bernal Díaz de Blas Botello y de las cosas que traía Blas Botello como parte de su ajuar que le permitía descifrar o querer descifrar las estrellas y saber qué es lo que iba pasando. No es una religiosidad estricta como la entendemos ahora, es una religiosidad popular medieval y que te explica también el de los ermitaños que están en Huejotzingo, o el de los que siendo ricos y llegando a tener lo que buscaban, que era encomiendas y riqueza, es decir, la manera de no trabajar con las manos. Pensemos que uno de los valores de los españoles medievales es que una vez que llegas a ser hijosdalgo, es decir, un hidalgo, te permite no trabajar con las manos. El trabajo manual no estaba bien visto, para eso ponías a tus subordinados. Que además es un asunto que viene desde la política de Aristóteles, donde te dice el dueño de los esclavos no necesita saber uncir una yunta ni cómo trabajar la tierra, lo que necesita es saber para qué lo quiere. Y esta es un poco la idea de los hijos de algo. Bueno, estos hijos de algo teniendo todo, lo dejan, lo reparten a los pobres en un gesto de cortesía muy medieval, que es como el de San Francisco de Asís, repartiendo sus bienes y convirtiéndose en mendicantes. Esos son pensamientos de tipo medieval que ellos traen aquí y que una vez que están aquí, alguna cosa los hace reflexionar y los hace tomar un partido o un camino que no es el que entendemos que pudieron haber seguido. No se parecen a nosotros. En eso no se parecen a nosotros. Son nuestros ancestros, pero no se parecen a nosotros ni los españoles ni los indios. Muchos saludos a Puebla, que también por ahí nos están viendo, a Sandra Roa. Saludos. Me pregunta por aquí Armando Becerril sobre el bautismo como acto político, Sí. Una dura imposición a los indígenas de Tlaxcala y que quedan como vasallos, ya que fueron la parte relevante de los aliados. ¿Esta práctica fue aceptada por el resto de los pueblos indígenas que se aliaron a los europeos? Gracias. Sí, además era la condición. Una vez que aceptas aliarte al europeo, lo primero que te exigen es el bautizo. Pensemos que es un bautizo que no se parece tampoco al nuestro. Desde tiempos de Carlomagno, el bautizo es un elemento político, no es un sacramento que tiene que ver con una ritualidad privada, sino es una obligación de tipo política, porque es la aceptación del rey o del papa. En este caso, en tiempos de Carlomagno, era la aceptación del emperador cristiano. Si tú vas a aceptar ser vasallo del rey, la forma de amarrar ese pacto es el bautizo. Por eso, en general, aparecen, tanto en las crónicas escritas como en las imágenes, bautizos de adultos. Claro, te dice Motolinía que bautizaban a 40,000 u 80,000 gentes en un día. Pues sí, es la aceptación del vasallaje al rey. Pero en el caso de los señores, si vas a aceptar ser amigo de Cortés, te tienes que bautizar. Y por eso era importante en las pinturas barrocas poner a Moctezuma negando el bautizo. Él no acabó de aceptar el vasallaje del rey cristiano. ¿Esa lectura podríamos tomarla como una metáfora de alianza o de aceptación? Sí, claro. No una metáfora, sino una lectura muy clara de o alianza y aceptación, o de no alianza y aceptación. Por ejemplo, no tenemos pinturas en donde en realidad se haya bautizado a Cuauhtémoc, aunque sabemos que se le bautizó. ¿Por qué no? Porque en el periodo barroco y en la pintura del siglo XIX, pero sobre todo en el periodo barroco, el personaje importante del señorío prehispánico era Moctezuma. No era Cuauhtémoc. Cuauhtémoc es una revaloración que se hace en el siglo XIX y en el siglo XX. Xicoténcatl no acaba de pegar, aunque estuviera en la novela, no acaba de pegar porque además muere muy rápido.
Nezahualcóyotl, que es producto de un desdoblamiento de lo que dice Alba Iztlizóchitl, un desdoblamiento en el siglo XIX, se parece demasiado al rey David por un lado, y como cuenta ahora Isabel Bueno Bravo y otros estudiosos de la figura de Nezahualcóyotl, también de la lectura de otro tipo de textos del siglo XVI, no necesariamente de la Biblia, como el caso del rey David, pero siguen un modelo de ser sabio, poeta, tener alguna debilidad humana, como por ejemplo mandar a la guerra al esposo de la mujer que deseas. Entonces, repiten estos patrones, pero Nezahualcóyotl resultó un personaje demasiado intelectual para que tuviera pegue popular. En cambio, Cuauhtémoc sí pegó. Y entonces abundaron las esculturas y las estatuas y las calles que tengan que ver con Cuauhtémoc hasta el siglo XX. Y los nombres propios. Es más fácil llamarse Cuauhtémoc que Moctezuma. Cierto. Por aquí me preguntan si se sabe qué ha sido de los descendientes de la nobleza prehispánica. Bueno, a muchos sí. Eso, digo, no soy yo quien tenga que contestarlo. Seguramente entre la gente que ustedes tienen en sus directorios se los puede decir, incluso hasta en broma como Eduardo Matos, un Moctezuma más. Pero sí se sabe, por ejemplo, de los descendientes de Moctezuma en España. La nobleza descendiente de Moctezuma fue aceptada por la monarquía cristiana, tal como ellos aceptaron ser vasallos del rey. Algunos otros mantuvieron el apellido, no como nobleza, pero como una suerte de hijosdalgo, mantuvieron los apellidos prehispánicos como la gente de Pueblo Tlaxcala. Mantienes tu apellido prehispánico. Por aquí también. Tu apellido náhuatl, quise decir. Ok. Si se podría decir que se intentó borrar de la memoria histórica la conquista o bien realzar el hecho. Bueno, en distintas épocas. Yo creo que siempre se trató de realzar el hecho desde que sucedió, pero sobre todo después del primer siglo. Ustedes piensen y lean ese texto de Tovar y de Teresa, que es muy interesante, sobre el Pegaso, que al cumplirse el primer siglo de la conquista no fue nombrado Hernán Cortés. Hernán Cortés no se mencionaba. Se le empieza a mencionar junto con Moctezuma a partir del periodo barroco, porque además se convierte en una figura plástica, a partir de la edición de Bernal Díaz, por ejemplo. Nunca se le intentó borrar. Están los murales de Tlaxcala, está la memoria de Tlaxcala, están casi todos los códices en donde parte de la defensa de los derechos sobre tierras y propiedades está en que hubiste apoyado a Cortés en contra de Moctezuma, o que acompañaste a los españoles, como vimos acá, en contra de los Cascanes y las idas al norte. Ustedes ya vieron seguramente sobre el Códice Tlatelolco en esta serie de pláticas, en donde hay una parte en donde los señores de Tlatelolco lo que están reclamando es, a ver, yo los acompañé contra los Cascanes, eran nuestras gentes las que fueron, o fueron a la Florida, en fin. Pero no se trató de borrar, al contrario, se le trató de fijar como la fundación de la Nueva España. Eso se pierde cuando viene el golpe de Estado contra el virrey Iturrigaray en 1808, porque había que desconocer por parte de los españoles en la Nueva España, ya a principios de la Guerra de Independencia, había que desconocer la fundación de los ayuntamientos, que eso les daba soberanía y libertad de gobierno. Y el que funda el primer ayuntamiento es Hernán Cortés. Entonces, los primeros que empiezan a negar que Hernán Cortés fuera el fundador de la Nueva España fueron los mismos españoles, para poder defender que la Nueva España era colonia y no reino, y que los ayuntamientos no tenían un poder por encima de las juntas que había en España, cuando ya no había rey, porque los tenía Napoleón.
Ahí empieza a cambiar la suerte de Cortés hasta convertirlo en el héroe o en el guiñapo que pinta Diego Rivera en Palacio Nacional. Nunca se le escondió, ha cambiado de valores, eso sí. También me preguntan, con esos hechos catastróficos para la antigua Guatemala, ¿podemos meditar el destino jugó contra Alvarado y los suyos? Sí, por supuesto. Ese es el chiste de cómo terminé aquí. Duró un día el gobierno de doña Beatriz de la Cueva, la sin ventura, efectivamente no tuvo ninguna fortuna. Y entonces en el transcurso de 4 meses se acabó el ascendiente de Pedro de Alvarado y de la familia de Pedro de Alvarado. Quedó la hija, la nieta de Xicotécatl el Viejo, pero regresa como parte de la nobleza tlaxcalteca. Muchas gracias también a toda la gente que nos sigue desde Guatemala, a Belardo Valenzuela Jiménez también, muchas gracias por los saludos desde Sonora, a Clementina Batcott que te manda muchos saludos Un abrazote. también. Bueno, a Clemen es a quien hay que preguntarle sobre los destinos de la nobleza indígena en el centro de México y también sobre los problemas políticos internos en las mismas familias gobernantes en el momento de la conquista. Que eso es lo que, la fortuna que hace Cortés, o sea, se suma a los pleitos que ya existían entre hermanos, etcétera, para sucesiones de gobierno, que no debió haber sido nuevo, debió haber sido una característica bastante común, pero Clementina lo ha trabajado. Por aquí nos dice, muchas gracias, sabrosísimo tema y un deleite viajar en conjunto con personajes de sombras históricamente humanos, llevados de la mano por otro estupendo personaje. Aquí Viesca Segura. Gracias. Bueno, por aquí tengo otra pregunta. ¿Qué tan común era la edificación de iglesias sobre estructuras prehispánicas? Porque, bueno, aquí nos mencionan un ejemplo en un lugar que se llama El Cerrito, y me dice, me gustaría pensar que esto que está sobre de una pirámide. Pues creo que mencionabas por ahí, más bien no tanto en el tema, pero es recurrente, ¿no? No, bueno, es una costumbre. Hacia el siglo IV, V, cuando el cristianismo se vuelve políticamente dominante en Roma y se empieza a desplazar el politeísmo, que era la religión oficial romana, para cambiarla al cristianismo y al Dios único. Una de las cosas que hacen es construir los templos cristianos sobre los templos paganos, o utilizar las piedras de los templos paganos para construir los templos cristianos, copiando además, en el caso de las basílicas, las formas de los espacios de gobierno romanos. Por aquí tenemos una pregunta que me dice, si mal no estoy, en el grueso de los indígenas que apoyaron en Filipinas fueron tlaxcaltecas. ¿Tuvo esto que ver con la gran aceptación de la religión por parte de ellos en contra o parte con otros pueblos? Sí, está tocando un tema importante. No sé lo de Filipinas, pero sí le puedo decir que, por ejemplo, el Códice Texupan de Santa Catalina Texupan en Oaxaca es un libro de cuentas de 1553 o 54, es decir, apenas 20 o 30 años después de la conquista. Y es un libro de cuentas de cómo construyen la iglesia, cómo mandan a hacer campanas, cómo compran y mandan a hacer chirimías, cómo mandan a hacer pinturas de la Virgen y de San Pedro aquí en Tlatelolco. El Códice Texupan tiene que ver precisamente con lo de Tlatelolco, por eso mandan a traer un órgano, mandan traer candelabros platerescos, etcétera, aceptan muy rápidamente toda la parafernalia cristiana, toda, les encantaba. Y el gasto mayor de Santa Catalina Texupan, que era un pueblo indio próspero, porque todavía tenían la oportunidad de tener caballos, cerdos y borregos, antes de que Felipe II acotara ese tipo de
de propiedades, es un pueblo próspero y gastan mucho en la parafernalia cristiana, aceptan la parafernalia cristiana, lo cual no quiere decir que el paso del politeísmo al monoteísmo haya sido en stricto sensu. No podemos saber qué tenían en la cabeza. Lo que estoy hablando es que les gustaba la pachanga, les gustaba la parafernalia cristiana y gastaban en eso. Efectivamente, eso es una de las cosas que hemos estado viendo también a lo largo de estas conferencias, cómo se empalma de repente un sistema con otro sistema porque tienen eso en común. Estos tres personajes, tú los ves que tienen en común esta idea que son como estas sombras en la noche diluidas, son personajes diluidos. Sí, claro, todos. La idea, fíjense, la idea nace de una cosa muy extraña, muy loca, si ustedes quieren. Yo soy un historiador que se ha dedicado mucho a los estudios del zapatismo. Y me llamaba mucho la atención cuando hablábamos con veteranos zapatistas, la manera como ellos construían su mundo. Y por otro lado, los documentos de esta época hablando sobre los indígenas y sobre la conquista y sobre las cuentas pendientes de los españoles con los mexicanos hacendados, etc. Entonces, siempre quise escribir sobre la naturaleza de la conquista, la naturaleza histórica de la conquista. Pero lo que quería hacer era llegar a qué había pasado con los protagonistas de la conquista. Por supuesto, con aquellos que pudieras tener alguna documentación. Y en realidad tienes muy poquito. Y sobre eso poquito, y un texto de O'Gorman, que está en un ensayito que se llama El Diablo durante la conquista, empiezas a darte cuenta que la historia no es más que un diálogo con los muertos. Estás oyendo las voces de los muertos, de la gente que ya pasó por esta vida. No pensemos en una cosa supersticiosa. Estamos escuchando a nuestros ancestros y no lo hacemos más que como lo hace Eneas y con la ayuda de la Sibila de Cumas, es decir, atravesando la historia como una noche, pero que te hace sentir que hay sombras en esa noche. Ahorita que salgan y vean la noche, van a ver que no hay sombras. Pues ahora imagínense que de todos modos están ustedes entre esas sombras. Caminan con ellas y les hablan, te cuchichean. Ese es el chiste. Entonces, buscando la naturaleza de la conquista como el elemento fundacional para entender al indio de ahora, que no se parece al indio prehispánico, se parece a este del momento de la conquista, es como he ido medio armando esto, pero es un divertimento, no es un trabajo académico, es un trabajo, voy a decirlo de una manera muy sangrona, pero es como un trabajo solamente intelectual, es producto de lecturas que vas amarrando. No tiene el rigor de la academia. ¿Cómo lo ve el historiador entonces de narrar, hacer una narrativa de estas sombras desde tu punto de vista de leer y recopilar toda la información y que tú haces una estructura para contarnos una historia de la mejor manera que podamos tener como un poquito la idea de lo que probablemente pudo haber sido? Pues mira, de entrada te diría que lo hago un poco para pacificar demonios internos, es decir, el demonio de la curiosidad y de pensar que además de la historia y la historiografía como la pensamos, tenemos un gran terreno a oscuras y meterte a ese terreno a oscuras. Y ahorita para estar pensando solamente con la conquista, si hablamos de los procesos de colonización hacia el norte, en donde es otro tipo de proceso de conquista, por un lado, pero también con el pasado y con las ideas de mundo que traen los novohispanos y después mexicanos, estamos todavía en una noche muy oscura. No solamente estamos entrando al averno de la Sibila de Cumas, estamos entendiendo que ese averno es más grande que el mundo. Entonces, el empezar a buscarle por ahí te da un poco de, bueno, a mí un poco de paz interna,
porque me doy cuenta que sabemos menos de lo que creemos saber y que aún con los rigores de la academia, pues solamente pacificamos un poco las cosas porque las sombras oscuras ahí están. Muy bonita forma de hacer esta analogía. Pues me gustaría a lo mejor hacer un recuento de que tú quieras aumentar algo más para ir cerrando la presentación acerca de tu perspectiva o a manera de conclusión en estas sombras. No, bueno, apenas lo estoy escribiendo. Pues me gusta que me hayan invitado porque me obligan a sentarme a poner en orden ideas y notas que tengo sueltas por muchos lados. Y algún día saldrá un librito que tendrá como primera lectora a Clementina, ya sea molón ni modo, pero que se va a reconocer ella en muchas de las cosas que hemos platicado. Pero también Rodrigo Martínez y también otros historiadores como Clementina, muy serios, que probablemente este tipo de textos heterodoxos les lleven a reflexionar sobre la paradoja de la historia, que ese es el fondo de todo. Muchísimas gracias, Salvador, por esta plática. Ha sido una tarde muy amena y pues muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Templo Mayor también por aceptar compartir con nosotros este pedacito. Yo sé que estás en una construcción y la idea es que también podamos a lo mejor incentivarte para que sigas escribiendo de esa manera y nos cuentes estas maravillosas historias como estas sombras. Muchas gracias. Ha sido un honor para mí. Muchas gracias a quienes nos han escuchado. A presentar nuestra siguiente plática. Mitzi, por favor. No se lo pierdan, vamos a cerrar este ciclo para hacer un recuento también detrás de cámaras de lo que hacemos en el proceso para construir todo lo que es la exposición, lo que ha sido también la formación y la gestión en esto que ha sido tanto las pláticas como presentar al público esta manera de abarcar lo que es el tema de Tenochtitlan y Tlatelolco a estos 500 años en esta conmemoración. La última presentación, nos vemos el próximo jueves aquí. La moderadora en este caso será la maestra Patricia Ledesma, que le mandamos un saludo. Nos vemos en la siguiente presentación. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Salvador, por haber asistido con nosotros. Muchas gracias, Judith. Muchas gracias, Mitzi. Por favor, también un abrazo a Patricia Ledesma.